de este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Sobrenatural Radio 1, la de uno Chupecher. Yo tengo aquí a través de el Pimpiridimpin un amigo cristiano que está preguntando y dice: el único intercesor es el Hijo de Dios Jesucristo y no la Virgen. ¿Por qué buscar a la Virgen? Dice que ella murió como cualquier ser humano. Entonces le voy a decir, además dice que la Virgen no está en el paraíso, que solo el Padre y el Hijo. Pues está solo el Padre y el Hijo. ¿Dónde están las personas que se ganan ese premio? Si el Señor dice, entonces si solo está Él, vamos a partir de algo, si estaría solo Él y el Padre en la cruz, cuando Jesús le dijo al ladrón, en verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, no lo llevó al paraíso. ¿Estaría Jesús mintiendo cuando estuvo en la cruz? Entonces, esa respuesta quiere decir que al que se arrepiente de corazón y le entrega su vida realmente al Señor, estará en el paraíso. Porque el paraíso es el sitio que Dios preparó para las personas que se lo ganan. Ahora, vamos a devolvernos para el tema de la Virgen María. Y no quiero entrar a polemizar, porque esto no se trata de polemizar. Y yo le digo al cristiano, le respeto su religión ideología, claro, y su ideología. Dios le va a pedir cuentas sobre su religión y sobre lo que usted practicó. A mí me la va a pedir sobre el catolicismo. Como católico. Pero si usted es cristiano consagrado, mijo, siga ahí y siga cumpliendo los mandamientos, que son lo mismo. Eso, lo que usted ¿Quién dice. es la Virgen María? Los 10 son los mismos. Este va para este amiguito que es amigo de Erika. Si Erika me está oyendo, pues colóqueme un pie ahí para saber. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María en hebreo quiere decir señora. Sí, según otros significados dicen que mar profundo de tristeza. Es la mujer con la cual se abre la promesa en la antigua alianza, que está en el Génesis 3:15, y con la cual cierra Simeón la antigua profecía, que está en Lucas 25:35. Es la mujer que ha tenido un mayor contacto con la Santísima Trinidad en la historia. El Padre la selecciona entre todas las mujeres del mundo, y el Espíritu Santo la toma y engendra un hijo en sus entrañas, y la segunda persona tomó carne y sangre en su vientre. Así que si por Eva entró el pecado en el mundo, por la Virgen María entra la salvación de nosotros los pecadores. Yo no puedo creer que alguien piense que la persona que Dios Padre Todopoderoso escoge para que sea la mamá de su hijo, pues sea cualquiera. Fue un vientre consagrado además para decir que tuvo más hijos. ¿Por qué María es centro de ataque hoy en día? Desde el Génesis se profetizó la enemistad entre la mujer y el demonio. Está en Génesis 3:15. También está escrito que les hará la guerra a los hijos de la mujer. Es la razón por la cual María es el centro de división entre los cristianos y no de unión. Yo pregunto, para este amigo cristiano, ¿qué haría su mamá por usted? ¿Qué haría su mamá por usted? Ahora, quiero decir algo, y quiero que lo sepan. Nada sucede sin que el Padre lo permita. Y en eso tenemos que estar completamente de acuerdo, que es Dios Todopoderoso el que todo lo permite. Pueden revisar los mensajes de la Santísima Virgen María a través de la historia, y en ninguno, ella pide conversión a ella misma. Al contrario, pide conversión a su Hijo, Jesús. Y habla mucho y habla casi siempre de el Padre. ¿Cuál es el Padre? Dios Todopoderoso. En ninguna circunstancia la Virgen María se sobrepone
al Todopoderoso que es el Padre y al amor de sus entrañas, porque Dios así lo quiso, que es su Hijo Jesucristo. ¿Por qué la llamamos Madre de Dios? En el Evangelio de San Juan, Lucas 1, 39 y 45, Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: «Qué favor que la Madre de mi Señor venga a mí». La palabra griega para definir Señor que utiliza Isabel es Kurios, que es la misma que se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento para traducir Adonai. Cuando una persona habla bajo la unción del Espíritu Santo, ustedes que tienen mucho más manejo que nosotros los católicos de Espíritu Santo, saben que es Dios quien habla. Luego fue el mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quien llama a María Madre de Dios. ¿De dónde acá que la Madre de Dios o la Madre de mi Señor venga a mí? Y ustedes conocen perfectamente el Espíritu Santo. Y ante la mamá de otro de los milagros de Dios, de aquella que era estéril y que ahora estaba esperando, pues no podía obrar un espíritu del demonio, porque era Dios. En el Evangelio dicen que la Virgen María tuvo más hijos. Voy a aclararles esto. En el Evangelio de San Marcos se mencionan 4 hermanos de Jesús: Santiago, José, Judas y Simón, los cuales nunca son llamados hijos de María. Nunca. Pero ¿qué pasa? Erika y su amigo son hermanos míos, y yo soy hermano de ustedes. Y soy hermano de todos los que me están oyendo, y ustedes son hermanos míos, porque somos hijos de Dios. Otra cosa, la palabra hebrea, aja, se utilizaba como hermano, tío, primo, pariente, porque era la misma parentela, el mismo linaje, lo que hablábamos ahora. Mire, por ejemplo, en Génesis 13:8 se menciona a Lot como hermano de Abraham, sin embargo, son tío y sobrino. En Génesis 12:5, en el mismo Evangelio de Marcos 15:40 se nombran a Joe y Santiago, hijos de María, que en Juan 19:25 se aclara que María era hermana de la Madre de Jesús, que fue María, la hermana mayor de la Virgen María. En Hechos 1:13 se menciona a Simón y Judas como seguidores del Maestro. La relación de José con la Santísima Virgen María fue la de proveer la legalidad y el sostén al Redentor para que la Virgen María no fuera señalada como que había estado en pecado. En Mateo 2:13 el ángel le dice a José: «Toma al niño y a su madre». La forma hebrea para referirse a la mujer de José es la madre de Jesús. San Mateo 1:25 dice: «No la conoció hasta que parió a su hijo primogénito». El hasta indica anterioridad, no condicional, lo que ocurrió después. En 2 de Samuel 16:23 dice: «Micol, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió». ¿Tuvo hijos después de muerta? En cuanto al primogénito, no indica orden sino consagración, ¿no? ¿Por qué la Iglesia dice que María no tuvo pecado? Primero, por simple lógica, sería absurdo creer que la Madre de Jesús tuvo pecado. O sea, sería absurdo creer que Dios escoge a una pecadora para que sea la mamá, pues, del Salvador. Jesús estuvo bajo la ley, y en la ley el pecado lo transfería la madre. Eso está en el Salmo 51:7. Jesús no puede tener pecado, por lo tanto, por el poder de Dios, María fue preservada del pecado. En tanto, su maternidad, la palabra griega que se traduce llena de gracia es kecharito, la cual quiere decir que fue, que es y que será llena de gracia. La gracia es la ausencia del pecado. María se proclama en el Magnificat: «Me alegro en el Dios que me salva». Faltaban 33 años para el Calvario y la salvación, y ya María se proclamaba en presente salvada. ¿Por qué se dice que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Porque ellos dicen que murió como cualquiera.
Realmente esto no está en la Biblia. La asunción de la Virgen María no está bíblicamente expresada, pero está en la tradición de la Iglesia. Muchas personas se preguntan por qué no está en la Biblia, y podría yo contestarles que tampoco Lutero o alguno está en la Biblia y sabemos que existió. Pero estos fueron hechos que sucedieron después de terminados los libros que componen los evangelios, y sin embargo, aunque no está en la Biblia, esta no la contradice, pues antes de María, Enoc en Génesis 5:24 y Elías en Segunda de Reyes 2:11 dice: fueron llevados en cuerpo y alma al cielo. Y si algunos profetas fueron llevados en cuerpo y alma al cielo, como la madre de Jesús, el Hijo de Dios, no iba a ser preservada en cuerpo y alma al cielo, siendo la más pura sobre la tierra. Creo que eso no tiene ni discusión, ni comparación, ni es término de enfrentamiento. De enfrentamiento, para nada. Porque igual estoy de acuerdo con ellos, y hay que decirlo: el que adore, y esto lo digo para nosotros los católicos y para cualquiera, el que adore a la Virgen María comete adulterio, porque al único que se adora es al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Idolatría. La Trinidad en uno solo. La Virgen Santísima se venera. ¿Por qué la Iglesia llama a María Reina? Dice la palabra: el que se humilla será ensalzado. Espera, tomo agua un poquito, ¿sí? 10 de la noche, 7 minutos. Nuestros oyentes se pueden comunicar 652-4030, 652-4030, o también pueden participar a través de Radio 1 Bucaramanga, nuestro Face. Bueno, dice la palabra: el que se humilla será ensalzado. Y María, la Santísima Virgen, desde el comienzo se humilló a esclava. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ay, ojalá todos dijéramos eso. Ojalá todos dijéramos eso. He aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. A veces nos ponemos a quedarnos en esto y empezamos unas peleas y unas rivalidades que son absurdas, porque pues esto no nos salva realmente nuestra fe, sí, y la creencia en lo que somos. Por eso yo le decía a este hermanito que estaba preguntando: si usted es cristiano y tiene una fe ciega en su fe cristiana, siga ahí, que Dios lo va a juzgar por su fe cristiana. A mí me va a juzgar como católico, sí, pero no hay ningún carnet que diga que yo como católico o cristiano ya tengo la salvación comprada o adquirida. ¿Ve? Pero bueno, sigamos. Entonces, ojalá todos dijéramos: he aquí la esclava o el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús la ensalza a lo opuesto, que es reina. Pues es lógico, ¿no? Además, en Primera de Reyes 2:19 dice que en el reino de David, la madre del rey se sienta a la derecha del rey, y Jesús es el rey. Está en Juan 18:37. Es heredero del reino de David. Está en Lucas 1:32. Por lo tanto, el lugar de María, la madre del rey, pues es a la derecha de su hijo, porque el Padre así lo quiere y así lo permite. ¿Por qué se le ora a la Virgen María? Porque es que la Virgen María demostró hasta la saciedad su poder de intercesión. Si no, miren el milagro en las bodas de Canaán. Y Jesús se iba molestando y le dijo: madre, mujer, ni siquiera madre, mujer, todavía no, espere, aguántese un poquito. Pero por amor a su madre, él obró. Porque le dijo: todavía no es el tiempo, espere, pero bueno, es mi mamá, hagámosle, a ver, muestra los jarrones, llénelos de agua y tan, primer milagro patente. 10 de la noche, 10 minutos, un saludo para nuestro amigo Jesús Guevara León. Entonces dicen: pero es que hay un solo intercesor, que es Cristo. Y es cierto, ante el Padre solo existe un solo intercesor, que es Jesús. Pero ante Jesús, María intercede por nosotros. O sea, él estaba preguntando y estaba diciendo: sí, es que
Es que ante el Padre el único que intercede es Jesús, y es cierto. Pero ante Jesús intercede María, que es su mamá. Y el Padre conoce la bondad de Jesús, el amor de Jesús por sus hijos, y obviamente el amor de María. Entonces María siempre intercede por nosotros. Al igual que un pastor evangélico ora por un enfermo ante Jesús, pues de la misma manera la Virgen María sigue orando por nosotros. Entonces dicen, pero no, es que la Virgen María está muerta. Eso es falso. Lucas 28:30 dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. Además, Apocalipsis 6, 9, 10 y 8:3 nos muestra a las almas amando a Dios aún después de abandonar este mundo. Repito, no adoramos a la Virgen María, esto para hacer aclaración. No adoramos a la Virgen María. Honramos a la Virgen María como lo hacía Jesús. Y la proclamamos bendita porque es bendita, cumpliendo la profecía bíblica que está en Lucas 1:48. Pero la adoración es única y propia de Dios. Y la Virgen María adora a Dios como Padre Creador, así como nosotros. Por eso digo, el que adore a la Virgen María está siendo idólatra. ¿Por qué se ora el rosario? Cuando ustedes hablan de que se reza, tienen toda la razón. Un rezo no existe, no sirve para nada. Y no es nada. Pero cuando yo oro meditando los momentos más importantes de la vida de Jesús, porque el rosario consta de 5 misterios, en cada rosario, que reúnen la vida de Jesús. Por ejemplo, hoy es ¿qué? Miércoles. El primero sería la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el segundo la asunción al cielo, la venida del Espíritu Santo, etcétera, 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 y todo sucedió. Están en la Biblia. El Padre Nuestro, no como un rezo, como una oración meditada, está en la Biblia. El Ave María como una oración meditada está en la Biblia, que fue el saludo del ángel anunciador San Gabriel en el momento más importante y trascendental, tal vez a través de la historia, que fue el anuncio. Por eso San Gabriel es el patrono de nosotros los locutores, porque anunciamos, transmitimos. En cuanto a la repetición, es que la repetición de la repetidera, dice Marcos 14:39, que Jesús repetía muchas veces la misma oración, y el rosario es una meditación en una oración. Yo le podría decir, personalmente, que con la oración del rosario he visto el poder haciendo liberaciones. No son las pepas, ni la repetidera. Es la oración y la fe, la meditación y lo que hay en mi corazón. 10 de la noche, 14 minutos. Algunas, ya para terminar y poder dar paso a lo otro, algunas personas dicen que las apariciones de la Virgen María son cosas del demonio. Y esto es falso, porque María, según Apocalipsis 12, tiene la misión de anunciar la segunda venida de Cristo. En las apariciones María no trae al mundo mensajes propios, trae un mensaje evangélico de conversión, de arrepentimiento y retorno a las Escrituras. El demonio no puede predicar conversión a Jesús y los frutos de paz, conversión y alegría que se ven en las personas que asisten a estos eventos. Esto no puede venir del maligno. Dice la Escritura que atribuir al demonio las obras de Dios es pecado. Es un pecado contra el Espíritu Santo y este no se perdona. Eso está en Mateo 12:22. Hermanos, dice la segunda de Timoteo 23:24, que la Biblia es para edificación, no para discusión. Y ahí es donde entra a obrar el maligno entre nosotros los católicos y los cristianos. Que no sea buscar entender quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Que no haya discusión. Pues la razón la tiene Dios. No más. Revise sus 10 mandamientos y los míos si son iguales. Y si el Señor lo puso a usted allá, sírvale y cúmplale allá. Que yo le sirvo y le cumplo acá. Claro. Intentando convertir almas.
no intentando tumbar, no es que yo tengo la razón y ellos no, convertir el alma, no peque más, vuelva a los caminos de Jesús. Después de esta aclaración, yo voy a decir amén. Amén. Vamos a presentar un documental. Un saludito muy especial para el señor Javier Acevedo. Javier Acevedo, mucho lujo. Ay, Javier Mariachi Acevedo. Nuevo León, que está ahí firme todos los miércoles, en miércoles sobrenatural. Un abrazo para... No sé si tenga preguntas Sí, por ahí. claro, tengo preguntas por acá de Jesús Guevara León. Para ustedes, buenas noches, dice por acá a través de nuestro Face. Quisiera saber por qué la Virgen María tiene tantas advocaciones si es la misma Virgen. ¿Por qué la Virgen María tiene tantas advocaciones si es la misma Virgen? Diez de la noche, 16 minutos. Bueno, Me pregunta acá Jesús Guevara que por qué la Virgen María tiene tantas advocaciones si es la misma Virgen. las advocaciones son el nombre que recibe de los sitios donde ella se ha manifestado, pero es una sola. Es una sola. Entonces, por ejemplo, en Chiquinquirá, el milagro, pues, hace que ella tome ese nombre. La Virgen de Chiquinquirá. La del Monte Carmelo es la que le da la imagen y el nombre a la Virgen del Carmen. La rosa mística fue la que se apareció con las 3 rosas en el pecho, pero es una sola. Lo que pasa es que la advocación es el nombre donde ha de aparecido. donde se manifiesta. Ya. 10 de la noche, 17 minutos, 10 de la noche, 17 minutos. Se pueden comunicar 652-4030, 652-4030. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, se colgó. 652-4030. Tengo por acá una pregunta a través del Face. Dice, en varias oportunidades, en varios momentos de mi vida, cuando estoy en la oración o en la parroquia, en misa, siempre siento sensaciones de llanto y muchas veces se me eriza la piel. ¿Por qué esto? Dice la señora, que dice que por favor omitamos el nombre. ¿Me repite? Dice que cuando ella está en oración o en misa, siempre siente sensaciones de llanto. Ah, bueno, porque la toca el Espíritu Santo, porque realmente está viviendo esa Eucaristía. Ok, listo, ahí está despejada la pregunta. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con una oyente aquí, María de Florida Blanca. Con María. Bueno, muy buenas noches y bienvenida a Miércoles Sobrenatural. Quisiera decir ahí sobre lo que dijeron, que por qué las advocaciones de la Virgen María, que ella diferentes, ¿cómo digo? Las advocaciones, las diferentes formas de la piel de ella, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, que ella decía el padre en el canal WTN, que estaba hablando sobre la advocación de la Virgen Guadalupana, ¿sí? Entonces, que por qué se presentó ella morenita, porque representaba a los indígenas. ¿Por qué los dibujos del vestido que tenían unas caras representaban a los indios, la nobleza de ellos? Porque ella era iluminada, porque ella tenía la luz en ese vientre que era Jesús. Que porque la luna era oscura, y la luna es blanca, ¿no? Entonces decía que ella ahí representaba los eclipses, que los indios le veneraban como eso, los eclipses, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre. ¿Y por qué el ángel que está debajo de los pies de la Virgencita tiene cara de niño, pero a la vez es como calvito, aparenta ser viejito, ¿sí? Entonces decía, representa a los niños en su inocencia y en su vejez la sabiduría del indígena que se le apareció la Virgen Guadalupana, ¿sí? Entonces que ella, si se tenía que volver polaca, se presentaba a los polacos
italiana, ella decía, ella es de todos nosotros, ella se representa así como Jesús nos quiere blancos, negros, pero ella es una misma. Entonces eso era lo que quería que supieran, ¿sí? Que ella es una misma, pero que ella nos representa, no nos quiere blancos, sabios, inteligentes, estudiantes, mejor dicho, que seamos muy inteligentes no nos da eso. O sea, tenemos que ser muy sencillos y humildes de corazón. Entonces, eso era lo que quería que supieran, que esa, sobre todo de la guadalupana, que me, ¿cómo le digo yo? Me cautivó esa, a veces es que como dice el padre Lineros, ¿no? La Biblia es tan literaria, que a veces nos pegamos a muchas cosas que no dice ahí, pero no las entendemos, a veces con ¿cómo le digo yo? La del corazón, con la palabra sabia que nos da Cristo. Entonces es muy difícil. Entonces eso, a veces los cristianos le dicen a una persona madre, madre espiritual, y es aquí de la tierra. Y yo digo, ¿por qué no le podemos venerar y decir madre a la Virgen María, que está tan cerquita, que fue que la que nos dio esa luz del mundo, nos dio la salvación, que yo digo es la Virgen más linda que se ve en la guadalupana? Y yo decía, ¿por qué esa iluminación que se le ve alrededor de ella? Y qué días dije, ¿verdad? O sea, uno entre más tiene que aprender a veces como a interpretar las cosas, ¿no? Y así nos enamoramos más dice, el camino más fácil y seguro hacia Jesús, María. Los pasos más firmes de seguir a Jesús es María. Eso sí, nunca hay que dudarlo. Ella es muy hermosa y muy misericordiosa. ¿Cómo es? La veneramos. Qué hermoso que nosotros, los católicos, no nos dé miedo decir que veneramos y queremos, mejor dicho, por ser la mamita más linda del mundo, que está cerquita de Jesús, y que ella, todo lo que se lo pidamos en el nombre de Jesús, vamos a tener muchas bendiciones. Entonces, eso era lo que quería compartir. Ok. Bueno, muy bien, vale. Bueno, muy amable.